segundo diferentes reglas, enseñanzas y servicios que Cristo nunca enseñó ni los apóstoles. Yo estoy hablando de la iglesia cristiana, la que fundaron los apóstoles, la que dijeron, hermanos, aquellos hombres de Dios, principiando con el apóstol Pedro, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser ¿qué cosa? Cabeza del ángulo. Las palabras de aquel heraldo de Cristo que predicando en el mundo les decía a todas las gentes, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y sobre esa piedra edificados, hermanos, estamos nosotros por la gracia del Señor. No estamos creyendo, no estamos pensando en poner otro cimiento que el que han puesto los hombres de Dios. Empecé en mi palabra de exhortación a hacer un comentario. Como fue la predicación de la era cristiana, porque estamos en la era cristiana, como fue la predicación en el principio, así es la predicación en el tiempo actual. Hubo murmuración, hubo persecución, hubo calumnias, hubo difamaciones en contra de la iglesia del Señor. La paz de Dios nuestro Padre y la gracia que es en Cristo Jesús more en sus corazones. Les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 20, versículos 11 y 12. Dice así: para la honra y la gloria del Señor Jesús. Isaías 21, 11 y 12, dice: para la gloria del Señor. Profecías sobre Duma me dan voces de Seir. Guarda, que de la noche, guarda, que de la noche. Versículo 12. El guarda respondió: la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid, sea para la honra y la gloria del Señor. Tomen asiento, mis hermanos. Ha pasado, hermanos, una fecha de grande bendición para la Iglesia del Señor, porque nos permitió nuestro Dios, hermanos, gozarnos grandemente al escuchar y contemplar al santo apóstol de nuestro Dios el pasado día 6 de abril, en el que la Iglesia del Señor recordó un aniversario más de aquel glorioso momento cuando Dios manifestara la elección de nuestro hermano Aarón Joaquín, no cuando Dios lo eligió, porque a sus enviados Dios los elige desde antes de la constitución del mundo, sino cuando Dios manifestara, cuando Dios diera a conocer aquel acto, aquella elección que en su sola potestad Él había realizado desde antes de la constitución del mundo. Como dijera el Espíritu de Dios a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di
le dice Dios por profeta a las naciones. Pero siendo la elección de los siervos de Dios un acto soberano de Él, y acto soberano significa que en ellos interviene solo, únicamente, de forma exclusiva, la voluntad de Dios, es necesario que llegado el momento que Dios de antemano ha establecido, Él, nuestro Dios, manifieste a su ungido y al pueblo del Señor esa obra de elección que Él ha realizado desde antes de la constitución del mundo. Pues quiso nuestro Dios que un día, precioso día, 6 de abril del año de 1926, se abriera, hermanos, una nueva dispensación espiritual. ¿Qué significa dispensación? Significa tiempo de gracia. Significa tiempo aceptable. Significa día de salvación. O como dijera Cristo nuestro Señor, significa tiempo de visitación. Este tiempo, hermano, que hoy nosotros estamos pidiendo por gracia del Señor, este tiempo abierto aquel 6 de abril de 1926, es tiempo aceptable, es día de salvación, es tiempo de visitación. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Y sabes, hermano, ¿en qué se conoce un tiempo de visitación? Yo creo que la palabra visitación la entendemos perfectamente. Es cuando Dios visita al hombre. ¿Qué es el tiempo de visitación? Cuando Dios visita al hombre. Y así como Dios visitó a nuestros hermanos de la primitiva iglesia cristiana y derramó abundantemente en ellos su gracia a través de sus colaboradores, también, hermanos, en este tiempo Dios ha visitado al hombre y ha derramado abundantemente su gracia a través de los colaboradores que Él de antemano había elegido para esta divina, hermanos, misión. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Pues Dios nos permite vivir, hermanos, en este tiempo de visitación, que se conocen porque en ellos está presente un colaborador de Dios, que está presente en el tiempo de visitación. ¿Quién está presente? Un colaborador de Dios. Y a ese colaborador, a ese su colaborador, Dios le ha dado autoridad para administrar su gracia a favor de su pueblo. Gracia a la que la palabra de Dios califica en labios del apóstol Pedro como multiforme. ¿Cómo le llama el Espíritu de Dios a la gracia divina? Multiforme. ¿Por qué le llama multiforme? Hermano, porque son incontables las formas, las maneras, las manifestaciones de esa gracia para con todos nosotros. El día que tú y yo bajamos a las aguas del bautismo, se manifestó a favor tuyo y mío la gracia de Dios. El día que el Señor nos selló con su Santo Espíritu, se manifestó también la gracia de Dios. Cada vez que participamos, hermano, de la Santa Cena, se manifiesta la gracia de Dios. Cuando oímos la enseñanza apostólica, se manifiesta la gracia de Dios. Cuando el apóstol de Dios ora a favor tuyo y mío para acercarnos a la mesa del Señor, se está manifestando la gracia de Dios. No terminaríamos de enumerar las distintas manifestaciones de la gracia de Dios, y por ello con toda razón el Espíritu del Señor le llama
multiforme gracia de Dios. Pero para administrar esa gracia se requiere un varón autorizado por Dios. Hermano, y yo creo que en estas cosas nos gozamos tú y yo. Mira, permíteme mencionar lo siguiente. No obstante que tú y yo recibimos muchas veces la multiforme gracia de Dios, y esa gracia de Dios es en provecho y edificación de nuestras almas, hay algo que no recibimos. Recibimos la multiforme gracia de Dios, pero no recibimos la autoridad sobre esa gracia. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, cuando fuimos, hermanos, bautizados en el nombre de Jesucristo, por un ministro autorizado por el apóstol de Dios, fueron perdonados nuestros pecados. ¿Y ese perdón no es acaso una manifestación de la gracia de Dios? Y al instante tú pudiste, hermanos, salir de la pila bautismal y a la vez bautizar tú a otras personas. A ver, ¿no podías tú, hermano, que fuiste bautizado y recibiste el perdón de tus pecados, administrar enseguida el bautismo a otros aspirantes a él? No. ¿Pero qué acaso no habías recibido la gracia de Dios? ¿Sí la habías recibido? Tus pecados, mis pecados, habían sido perdonados. ¿Y por qué si habías recibido en la forma de perdón de pecados la gracia de Dios, no podías enseguida tú, hermano, o yo, hermano, administrar el bautismo para perdón de pecados a otras personas? Porque aunque recibimos la gracia de Dios, no recibimos la autoridad sobre esa gracia, porque para administrar esa gracia se requiere ser autorizados por Dios. O cuando tú participas, hermano, y yo participo de la Santa Cena, y llega un hermano diácono enviado por el apóstol de Dios, o un hermano pastor, y nos invita, hermanos, a participar del pan y del vino, recibimos enseguida comunión espiritual. ¿Qué recibimos? Y esa comunión espiritual no es una manifestación de la multiforme gracia de Dios. Y al momento tú y yo nos podemos poner en pie para administrar a otros la Santa Cena. No, hermano, ¿pero qué no recibiste la gracia de Dios? ¿Qué fue lo que no recibiste? La autoridad. ¿Qué fue lo que no recibiste? La autoridad. Porque para administrar a otros la gracia de Dios se requiere ser autorizado por Dios. Y hay un pasaje, hermanos, que en una forma muy precisa nos enseña esto. Y aunque no lo veremos en este momento, si tú gustas anotarlo, no lo leeremos en este momento para proseguir con nuestro tema. Hablo, hermanos, de Romanos 1, 4 y 5. O si algún hermano desea colaborar, por favor. Romanos 1, 4 y 5, para la gloria del Señor. Si algún hermano quisiera... Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y porque recibimos la gracia y el apostolado... Para la gloria del Señor. Fíjate, hermano. Y por quien recibimos, ¿quién está hablando? El apóstol. ¿Quién? El apóstol Pablo. Por quien recibimos la gracia. ¿La qué? ¿Qué da Dios a sus colaboradores? ¿Qué da Dios a sus apóstoles? Su gracia. Pero no solo recibió el apóstol Pablo la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, sino que recibió también el apostolado. ¿Y sabes qué es el apostolado? Es la autoridad para administrar la multiforme gracia de Dios. A ellos, a los apóstoles, Dios les da su gracia.
pero además les da la autoridad sobre esa gracia. Y un apóstol de Dios, ellos sí, son los que administran a favor de nuestras almas la multiforme gracia de Dios. Tú y yo recibimos la gracia de Dios en algunas de sus manifestaciones. Claro está que a sus apóstoles Dios se las da de forma completa, como que son quienes van a administrar esa gracia de Dios al pueblo. Y aunque tú y yo recibimos algunas de las manifestaciones de la gracia de Dios, hay algo que tú y yo no recibimos: la autoridad sobre esa gracia, o como dice, hermanos romanos, el apostolado. Pero hay a quien Dios le ha dado no solo su gracia, sino que le ha dado también la autoridad para administrarla. A partir de aquel 6 de abril de 1926, esa potestad la tuvo nuestro hermano Aarón, como a partir del día 9 de junio de 1964, esa potestad la ejerce nuestro hermano Samuel Joaquín, por la gracia del Señor. Hoy, hermanos, la gracia de Dios se ha derramado generosamente en nuestras almas, porque hay un varón autorizado para administrarla. Es el colaborador de Dios, el apóstol de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía a los hermanos de Corinto, examina estas palabras. Porque nosotros somos, decía el apóstol Pablo, colaboradores de Dios. Y vosotros sois, hablando a la iglesia, labranza de Dios, edificio de Dios. Y añade, fíjate quién está hablando, un colaborador de Dios. ¿Quién? En las palabras que estamos repitiendo. ¿Quién hablaba a los corintios? Un colaborador de Dios. Y él añade, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Detente allí, hermano. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Qué da Dios a sus colaboradores? Su gracia. Conforme a esa gracia, dice el apóstol, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, otro sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Este pasaje nos sirve, hermanos, para ver que la multiforme gracia de Dios, Dios la entrega a sus colaboradores. El apóstol Pablo decía, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y no solamente les da esa gracia, dice Romanos en el texto que ya leímos, que Dios les da la gracia y el apostolado. Y el apostolado es aquel ministerio que faculta, que autoriza, que capacita a quien lo ha recibido de parte de Dios para administrar la multiforme gracia a favor de nuestras almas. Somos un pueblo muy bendecido, hermano, de parte del Señor, y por ello nuestros corazones brincan de alegría. Nos sentimos privilegiados de pertenecer a este pueblo. Hermano, tú y yo recibimos muchas manifestaciones de la gracia de nuestro Dios. Estar presentes en este lugar es una manifestación de la gracia del Señor. Y lo que queremos hoy es recordar la santa enseñanza que el apóstol de Dios nos ha impartido. Hermano, que Dios bendiga a su apóstol. Él se encuentra, yo sé que tú deseas, hermano, recibir estas noticias. Él se encuentra muy restablecido, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Muy restablecido, hermano. Tal como tuviste oportunidad de verle el día 6 de abril, hermano, pues cada día que pasa, Dios sigue perfeccionando en él su preciosa salud,
Y nosotros nos sentimos muy contentos, muy dichosos de que así sea, porque Él es, hermano, quien administra a favor de nuestras almas la multiforme gracia de nuestro Dios. Que Dios le siga guardando, que Dios le siga, hermano, restableciendo, que su salud sea total y plena, hermano, lo cual será de grande alegría para todos nosotros, en el nombre glorioso de Jesucristo. Vamos a iniciar, hermanos, el día de hoy, a platicar, a recordar acerca de un tema muy hermoso, como son los temas que nos enseña el apóstol de nuestro Dios y que nosotros, hermanos, en este lugar recordamos para edificación de nuestras almas. Es el tema de la restauración. ¿Por qué es importante? Porque hablar de la restauración es hablar de nuestra legitimidad como pueblo de Dios. Hablar de la restauración es afirmar que en la tierra hoy hay iglesia de Dios. Hablar de la restauración es hablar de que las puertas de la salvación hoy están abiertas. Es también hablar de nuestra responsabilidad de no recibir en vano la gracia de Dios. Es hablar de nuestro compromiso de estimar, primero de conocer, enseguida de estimar y valorar, hermano, el tiempo de visitación que nos toca por bendición de Dios vivir. Hablar de la restauración es hablar, hermano, de un tiempo aceptable, y por ello para nosotros es de grande importancia. Dios nos ayude, hermanos. Lo que hablemos sea para nuestro provecho, y que no sea el hombre, sino su Santo Espíritu, quien venga a estar con nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Hoy iniciaremos, hermanos, nuestro tema. Considera tu hermano que primero Dios en nuestra siguiente escuela dominical lo, hermano, concluyamos, si el Señor así lo permite, y que todo sea, hermanos, para edificación. Yo les invito primero, hermanos, a que le oren al Señor. Y enseguida, hermanos, que estemos atentos, que estemos participando, que, hermano, no solo dejemos que el hermano que habla, que recuerda, tenga la responsabilidad de que el Señor esté con nosotros, sino que esa responsabilidad la compartamos todos. Y ello lo logramos, hermano, poniendo nuestra mente en lo que se nos ha de recordar en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Señor nos asista con su gracia, en el nombre de Jesucristo. Hemos tomado, hermanos, como punto de partida la profecía que en los labios del siervo de Dios, Isaías, se profiriera, y que nos habla, hermano, de lo que Dios tenía previsto para un tiempo futuro. Dice el pasaje que hemos leído en Isaías 21, versículos 11 y 12, para la gloria del Señor. Profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir, guarda. Las preguntas que enseguida veremos eran dirigidas a la atalaya, porque guarda significa atalaya, centinela. El guarda es quien daba la voz de alerta. El guarda advertía los peligros por venir. El guarda también anticipaba lo que en el futuro sucedería, porque por él y en él
hablaba Dios, el guarda era el profeta de Dios. ¿Quién era el guarda? El profeta de Dios. Cual centinela espiritual, atalaya, quien daba la voz de alerta, quien profetizaba lo que sucedería, porque en él hablaba Dios. El guarda era el profeta de Dios. Y había quienes se acercaban ante el guarda y le preguntaban: guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? Versículo 12. El guarda respondió, y las palabras que a continuación escucharemos fueron puestas en sus labios por Dios. El guarda respondió: la mañana viene, y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. ¿Qué anticipaba el Espíritu de Dios? Ante la pregunta que se le había hecho, ¿qué de la noche? ¿Qué de la noche? El profeta de Dios contestaba: la mañana viene, y después la noche. Y añade: preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que hay quien, hermano, ordena los tiempos. La palabra del Señor nos enseña que hablaba el apóstol Pablo en Atenas ante aquellos que escuchaban el Evangelio y se acercaban a oír su palabra, y el apóstol Pablo les decía a ellos: Dios, que prefija el orden de los tiempos. ¿Qué hace nuestro Dios? Prefija, de antemano establece el orden de los tiempos. Es Dios el que dispone el orden que han de seguir los tiempos, porque no todos los tiempos son iguales. No todo día es día de salvación, no toda edad es edad aceptable, ni tampoco siempre es tiempo de visitación. Hay quien prefija el orden de los tiempos, y el apóstol Pablo declaraba que era precisamente nuestro Dios, Dios que prefija el orden de los tiempos. Había inspirado a su profeta a responder la pregunta que se le hacía: guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? Y el profeta de Dios, inspirado por el que prefija el orden de los tiempos, respondía: la mañana viene. ¿Ya era la mañana? No, la mañana viene. El día se acerca, la luz se aproxima, la salvación vendrá enseguida. La mañana viene. Pero después de la mañana, ¿qué había ordenado Dios que se presentara? Y después la noche. Tras la mañana, tras el día, vendría la ¿qué? La noche. Tras la luz vendría la oscuridad. Tras el tiempo de visitación, el tiempo de distanciamiento, tras un día de salvación, vendría un día, escuchen esto, hermanos, de maldición. Lo declara ya de antemano el Espíritu de Dios. Tras un día de salvación vendría un día, escuchen esto, hermanos, de maldición. Lo declara ya de antemano el Espíritu de Dios. ¿Qué vendría? Primero, ¿me acompañas? ¿Qué vendría? Primero, la mañana. Y después de la mañana, ¿qué vendría? La noche. Hermano, retengamos esto en nuestros corazones. El Espíritu de Dios anunciaba por labios del profeta de Dios que la mañana vendría, y después de la mañana llegaría la noche.
Así lo declara la palabra del Señor. Y la palabra de un profeta de Dios tiene fiel cumplimiento. Y la mañana llegó. Gloria al Señor. La luz llegó. Así como en nuestro tiempo, el 6 de abril del año de 1926, se inauguró, hermano, ese día, una nueva dispensación espiritual. Así también cuando el profeta de Dios anunciaba que la mañana vendría, hablaba de que habría en un tiempo futuro una dispensación espiritual. Fue la dispensación que vivieron nuestros hermanos de la primitiva iglesia cristiana. Y esa mañana que el profeta de Dios anticipaba, esa mañana de la cual él hablaba que llegaría, Dios, hermano, Dios permitió que llegara, porque es Él el que prefija el orden de los tiempos. Y aquella mañana llegó. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer lo que nos dice en Mateo 4, versículos 12 al 17, para la honra y la gloria del Señor Jesús. Su hermano irá dando lectura en el nombre del Señor. Mateo 4, del verso 12 al verso 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas, gloria al Señor. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Recuerdas las palabras del profeta de Dios? ¿Qué dijo el profeta de Dios? La mañana viene, gloria al Señor. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz que estaba ya presente. Estaba presente la luz de nuestro Dios, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Tenía fiel cumplimiento la palabra del profeta de Dios? La mañana había llegado, y el pueblo que estaba sentado en tinieblas estaba viendo gran luz, y a los que estaban asentados en región de sombra de muerte les había resplandecido, hermano, la luz de nuestro Dios. Las tinieblas espirituales quedaban superadas. Estaba la mañana de ese nuevo día, día de salvación, tiempo aceptable, tiempo de visitación. Bendito sea el nombre del Señor. Estaba, hermanos, Cristo nuestro Salvador predicando a las almas necesitadas y diciéndoles: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a través de su palabra estaba dando a los corazones la gracia de nuestro Dios, porque Él tenía la potestad para administrar esa gracia. Bendito sea el nombre del Señor.
desde ahora y para siempre. En el Evangelio de Juan encontramos también la constatación del cumplimiento de aquella profecía. Dice, hermanos, en el capítulo 8, versículo 12, para la honra y la gloria del Señor. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Qué era Cristo nuestro Salvador? La luz del mundo. Y añade: el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué venía a ser Cristo nuestro Señor? A trasladar a aquellos que le seguían de las tinieblas a la luz. ¿Y la luz quién era? Cristo. Yo soy, dijo él, la luz del mundo. Y más adelante el Señor emplea precisamente estas palabras y dice: yo, la luz, que era Cristo nuestro Salvador, la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aquella profecía, hermano, había dejado de serlo para convertirse ahora en realidad. Había tenido fiel cumplimiento. Para el pueblo asentado en región de sombra y muerte, hermano, la mañana había llegado. Estaba presente la luz del mundo. Y la luz del mundo era Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. ¿Y en qué consistía, hermano, esa luz y esa mañana que llegaba para las almas? Lo vamos a ver en Lucas 4, del verso 16 al verso 21, en el nombre del Señor Jesús. Lucas 4, 16 en adelante. Vino a Nazaret, donde se había criado. Cristo nuestro Señor. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Escuchen, mis hermanos: el Espíritu del Señor está sobre mí. Era tiempo de visitación. ¿Era tiempo de qué? De visitación. El Espíritu del Señor estaba en Cristo nuestro Salvador, dando gracia a las almas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué hay en el tiempo de visitación? Buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué más hay en el tiempo de visitación? Salud. Porque envía a Dios en aquel momento a su Hijo y enseguida a sus apóstoles a sanar a los quebrantados de corazón. Por eso decía el apóstol Pablo: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Cuando Dios sana a los quebrantados de corazón, en tiempo aceptable, y cuando los pobres escuchan buenas nuevas de salvación, en el tiempo de visitación, y cuando el Espíritu de Dios se hace presente para beneficio de las almas, en el tiempo aceptable. Y añade el Señor: a pregonar libertad a los cautivos. Gloria al Señor. El tiempo aceptable es tiempo de libertad.
Es tiempo de salud. Es tiempo de buenas nuevas. Es tiempo de visitación. Y dice, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar, escuche estas palabras, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué venía Cristo a predicar? El año agradable del Señor. Todo tiempo era año agradable del Señor. Entonces el profeta no hubiera dicho, la mañana viene. Si todo tiempo fuera día, si todo día fuera luz, si toda edad fuera tiempo de visitación, ¿qué sentido tendría hablar de que la mañana viene? ¿Y qué sentido tendría hablar de que Dios prefija el orden de los tiempos? Es que no todo año es año agradable del Señor, pero ahí estaba presente, hermano, la luz del mundo. Cristo nuestro amado y bendito Salvador, quien traía buenas nuevas, y junto a ellos salud, y además libertad, y quien venía a predicar el año agradable del Señor. Era un tiempo muy especial el que estaban viviendo, era un tiempo de luz, un tiempo de salvación. La mañana había llegado. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Era el año agradable del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. A su partida, el Señor dispuso que esa luz continuara. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios, que prefija el orden de los tiempos, tenía establecido que el año agradable del Señor no concluyera aún. Dios tenía dispuesto que ese año, abierto por Cristo nuestro Salvador, iniciado por Cristo nuestro Señor, continuara. Dios deseaba que aquella mañana que había llegado con Cristo, de tal forma que el pueblo asentado en tinieblas había visto gran luz, Dios deseaba que ese tiempo se prolongara. Dios dispuso que las puertas de la salvación continuaran, hermanos, abiertas, y por ello el Señor entrega esa función que Él desempeñaba a sus colaboradores. Y dice, hermanos, en Mateo 5, del verso 14 al verso 16. Mira, dice el versículo 1, viendo la multitud subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Quiénes se acercaron al Señor? Sus discípulos. Y a ellos les dijo, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. En el texto que leímos hace un momento, el Señor decía, yo soy la luz del mundo. Pero sabía el Señor que tendría que concluir su ministerio y después de padecer y ser crucificado por nosotros, ascender a los cielos. Y esa misión que Él traía de dar, hermano, salvación a los oprimidos, de abrir el año agradable del Señor, Cristo la entrega a sus discípulos y les dice, vosotros sois la luz del mundo. No terminaría, hermano, no terminaría con la ascensión del Señor, la luz del mundo,
No, esa luz continuaría. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, dice el Señor, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre, les ordena Cristo, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Continuaría, después de la partida de Cristo, el año agradable del Señor. ¿No se cerraría aún el tiempo de visitación? No, hermano, las puertas de la salvación continuarían abiertas. Y Dios prepara los medios para ello. Y uno de los medios que Dios preparó para ello, hermano, fue el apóstol Pablo, junto con los demás apóstoles. Y dice, hermanos, en Hechos 26, del verso 12 al verso 18, para la honra y la gloria del Señor. Dice, Hechos 26, del verso 12 al verso 18. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, la luz del mundo. Gloria al Señor. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18. Para que abras sus ojos. ¿Recuerdas las palabras de Cristo? Cuando dijo, hermanos, aquellos que estaban reunidos en la sinagoga, hoy se ha cumplido esta palabra. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Estaba dando vista a los ciegos. ¿Y qué haría el apóstol Pablo? Junto con los demás apóstoles, daría vista a los ciegos. ¿Y qué ha hecho nuestro hermano Aarón y hoy nuestro hermano Samuel con nosotros? Ha dado vista a los ciegos. Porque espiritualmente, ¿cómo estábamos tú y yo? Ciegos. Pero hoy tenemos vista gracias al Señor. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque la vista le es dado a los ciegos, hablando en un sentido espiritual, en el año agradable del Señor, en el tiempo de visitación, cuando es día de salvación. Y hoy, hermano, tú y yo que estábamos espiritualmente ciegos, hoy vemos, porque este es año agradable del Señor, y porque hay en la tierra un colaborador de Dios, que hermano, nos ha dado esa vista espiritual. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿No era acaso Cristo la luz del mundo? Y esa luz Él la recogió o la entregó a sus apóstoles. Porque deseaba el Señor que el año agradable con
conforme a Dios que practica el orden de los tiempos, prosiguiera. No era aún el momento de cerrar, de terminar el año agradable. Porque quiero decirles, hermanos, aquel año agradable, ¿me doy a entender cuando digo aquel año agradable? ¿Me refiero a un tiempo físico de 365 días? No. Aquel año agradable, agradable del Señor, aquel tiempo de visitación, aquel día aceptable, aquel tiempo de salvación, aquella dispensación, tuvo principio y tendría también fin. ¿Qué tuvo? Principio y tendría también fin. ¿Y quién establece los principios y los fines? Dios, porque es Él el que, ¿recuerdas?, prefija el orden de los tiempos. Y Dios había prefijado, y por ello el profeta de Dios había anunciado, la mañana viene. Dios había prefijado que con Cristo nuestro Salvador iniciara aquel año agradable del Señor, y que ese año continuara con los apóstoles de la primitiva iglesia cristiana. Bendito sea el nombre del Señor. Pues así como aquel año agradable del Señor tuvo principio y fin, hoy también, en este año agradable del Señor que vivimos, ha tenido su principio. Y Dios, que prefija el orden de los tiempos, conoce cuándo será también, hermano, su fin. Hoy también, en este año agradable del Señor que vivimos, ha tenido su principio. Y Dios, que prefija el orden de los tiempos, conoce cuándo será también, hermano, su fin. A ti y a mí nos corresponde lo que dijera el apóstol Pablo: aprovechar bien el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo aceptable. ¿Qué tiempo? El día de salvación. ¿Qué tiempo? El tiempo de visitación. ¿Qué año? El año agradable del Señor. Aprovechando bien, ¿qué? Aprovechando bien el tiempo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Y por ello decía Cristo nuestro Señor al apóstol, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Seguía vigente la luz? Sí. De la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuándo, hermanos, los ojos son abiertos? ¿Cuándo hay la posibilidad de conversión de las tinieblas a la luz? ¿Cuándo es posible ser liberado de la potestad de Satanás para ser constituidos en hijos de Dios? ¿Cuándo se recibe por la fe que es en Cristo nuestro Señor perdón de pecados? ¿Cuándo está, hermano, puesta en nuestras manos para que la cuidemos la herencia entre los santificados? En el tiempo de visitación, en el año agradable del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Hermano, ¿se ha dado tu hermano a entender? Bendito sea el nombre del Señor. Gracias le demos al Señor. El guarda respondió, y las palabras que a continuación escucharemos fueron puestas en sus labios por Dios. El guarda respondió: la mañana viene, y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid.
la noche tras la mañana, tras el día vendría la ¿qué? La noche. Tras la luz vendría la oscuridad. Tras el tiempo de visitación, el tiempo de distanciamiento, tras un día de salvación, vendría un día, escuchen esto, hermanos, de maldición. Lo declara ya de antemano el Espíritu de Dios. Pues la noche tras la mañana, tras el día, vendría la ¿qué? La noche. Tras la luz vendría la oscuridad. Tras el tiempo de visitación, el tiempo de distanciamiento, tras un día de salvación, vendría un día, escuchen esto, hermanos, de maldición. Lo declara ya de antemano el Espíritu de Dios. Principio y fin, hoy también, en este año agradable del Señor que vivimos, ha tenido su principio, y Dios, que prefige el orden de los tiempos, conoce cuándo será también, hermano, su fin. Luego añade el Señor, si alguno, ¿qué cosa? Si alguno destruyere el templo de ¿quién? El templo de Dios, el cual sois vosotros. Dios, ¿qué cosa? Dios destruirá ¿a quién? Dios destruirá al Padre. Atrevido, sacrílego, que quiere, hermanos, no, hermanos, venir a ensuciar este templo y aventar, hermanos, una mancha sobre la pintura, sino viene a destruir el templo de Dios, que somos nosotros. ¿Tú crees que no hay hombres sacrílegos que quieren destruir lo que Dios ha hecho? Porque nosotros somos el templo de nuestro Dios. Fue el Señor el que dijo, hablando Él como piedra angular, como dicen los Espíritus de Dios, sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré ¿qué cosa? Edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? ¿Del hermano Samuel? ¿Del hermano Aarón? Un hombre de gratos recuerdos, un apóstol de Jesucristo, verdaderamente conocido por muchos de ustedes y todavía recordado y alabado. ¿Acaso es la iglesia de Aarón Joaquín? No estoy pensando en lo espiritual, estoy pensando en lo material. ¿Dónde está el hermano Aarón? Su alma está con Dios y su cuerpo está allá, hermanos, en un lugar de honor, que cuando algunos de ustedes van a visitar y decimos, es el huerto Getsemaní, entonces no era la iglesia del hermano Aarón en el cuerpo material. No, no puede él estar. ¿Nosotros de quién somos entonces? ¿Somos de Cristo? ¿Somos de ese, hermanos, que resucitó? Fue muerto y resucitó y ascendió y está en los cielos, que era, que es y que ha de qué. Esperamos, decíamos en nuestra alabanza, esperamos ¿qué cosa? Su venida. La esperamos, que era, que es y que ha de qué. Bendita gloria de la iglesia del Señor estar aguardando ese momento. Pero no creas que el espíritu perverso, hermanos, ¿qué diríamos? El espíritu malo, protervo, hermanos, que se enseñorea de algunos corazones, a veces, hermanos, pseudo predicadores o ministros de la iglesia del Señor, quieren, hermanos, profanar lo santo, lo que Dios ha consagrado, ¿verdad? Y lo que debería de estar con suma reverencia, lo menosprecian ellos con malas acciones, con burlas. ¿Con qué diríamos? Con herejías, con, hermanos, desviaciones espirituales, queriendo atraer la gente a veces tras de sí para llevarlas a la perdición y no conducirlas a Cristo el Señor. El Señor nos ayude a saber cuidar nuestra templo, la morada del Espíritu de Dios. Eso es lo que somos vosotros, porque nos dice, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu de Dios?